Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Saldaña. Y yo soy Israel Villalobos. Somos psicoterapeutas. Bienvenidos a Psicología para Hombres. Este es un podcast en donde vas a explorar la mente masculina y a entender sus problemas y cómo enfrentarlos como hombres. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast de Psicología para Hombres. El día de hoy, pues bueno, mi Charlie primero se presenta su más ferviente admirador, psicoterapeuta con daño en el lóbulo prefrontal. Y pues como siempre, me acompaña también mi estimado Charlie, mi disasociado, existencial favorito. ¿Cómo estás, mi querido Charlie? Todo muy bien, Israel, aquí, teniéndole miedo al abandono, con mis heridas de abandono a tope, a todo lo que dan. Con tu dismorfia a más no poder, ¿no? Ya Tu sabes, ¿verdad? aceptación física, mi Charlie. Creo que sí. Y pues bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, digo de lujo porque nos acompaña un muy buen amigo que pues bueno, he tenido la oportunidad de participar en alguno de sus programas y él es un comunicador, es un gran locutor y pues un muy buen amigo. Israel Moreno, no sé si gustes presentarte, bienvenido. Hola, Isra al cuadrado en este podcast. Oye, no, primero que nada, yo contentísimo y agradecido de que me brinden este espacio para compartir desde la experiencia, no como especialista, porque me parece que en estas cosas de la vida nadie somos especialistas, ¿verdad? Compartimos desde la experiencia y que esa experiencia puede sentirse identificado a alguien que nos escuche y podamos dejar algo bonito. Y pues nada, soy un ser humano, amigo. Soy un humano que ha compartido contigo muchas veces la parte profesional frente al micrófono, hablando de este tipo de temas. Y nada, ahora se invierten los papeles y yo contento de acompañarlos. Genial, genial. Y pues bueno, efectivamente hoy nos vamos a hablar al micrófono, mis queridos escuchas, porque precisamente ¿Seguro? vamos, ¿eh? ¿Seguro? Sí, eso dicen. Empecemos por el Charlie. Nada, no te creas. Vamos a hablar de un tema muy importante, precisamente hablando de que junio también es un mes relevante para la parte Pride, para la parte del orgullo gay. Creemos que esta parte al hablar en psicología para hombres deriva muchas cosas, pero hablamos precisamente de una figura muy importante que es el hombre. Y el hombre no tiene una limitación en cuestión de preferencia, en cuestión de religión, en cuestión de creencias. O sea, un hombre es un hombre y precisamente este es un momento muy adecuado para abordar también este tema. Y vamos a entrar de lleno precisamente a esta interacción, ¿no? Al hecho de descubrirnos y darnos cuenta que tal vez nuestra dirección o nuestra orientación no va precisamente ligado hacia una mujer. Sí, sino puede ser hacia un hombre, lo cual tampoco es malo. Y una de las cosas que precisamente queremos abordar en esta ocasión es hablar sobre esta parte de esta aceptación, de si tú, mi estimado que estás escuchando, le tiene tres rayitas a salir del closet, pues bueno, tal vez te puedas llevar algo de este podcast y puedas a lo mejor tener esa apertura para decirle, mamá, papá. Pues, ¿qué creen? Déjenles presento a mi novio. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre este tema. Nos encanta que nos acompañes, Isra, porque creo que en esta parte, en esta experiencia y en esta parte, digo, a cómo comunicar, creo que ayuda muchísimo. Tú mencionas a lo mejor a la parte como esta parte profesional, aunque no lo creas, sí tiene mucho que ver, porque la forma en la que lo dices también tiene muchísimo que ver, ¿no? Entonces, como seres humanos, a veces esta parte es difícil comunicar o transmitir. Entonces, vamos a tratar de buscar diferentes vías y que tú nos acompañes y nos ayudes también a darnos tu punto de vista sobre este tema, ¿vale? Adelante. Ok. Mi Charlie, ¿cómo has estado? Cuéntame, ¿cómo te Todo trata? bien. Fíjate que se me hace muy importante hablar de esto, este mes, ¿no? El mes del orgullo. LGTB más. Yo sé que no es la primera. Es un momento bien, bien interesante, ¿sabes? Porque aparte, digo, es de celebración, porque claro, hay como mucho que celebrar, resistencia, memoria histórica, tantos eventos que han pasado, ¿no? Que tanta evolución que ha tenido este tema a lo largo del tiempo, pero sin embargo también hay muchas cosas como muy ambivalentes. Son como fechas que nos ayudan también a recordar, yo creo que todo el dolor que ha habido detrás de todo esto, ¿sabes? De las personas que han vivido rechazo, violencia o vergüenza, ¿sabes? De lo más feo que se me hace por ser quienes son, ¿sí? Eso es lo más crítico que creo que es de este tema y por eso hay que hablar de ello, ¿no? Sí, sí, Porque a sí. veces tenemos ese miedo de ser como soy, simplemente. Y yo creo que todos lo hemos sentido en algún momento, ¿no? Yo me remonto a la adolescencia, como tenía miedo de mostrarme tal cual era, ¿no? Y siempre te ponía máscaras y todo por precisamente ese miedo al rechazo, a la vergüenza, a todo esto. Pero si hablamos de temas como homosexualidad, preferencias sexuales, no inventes en esta cultura mexicana que vivimos lo difícil que es, ¿no? Sí. Oye, mencionas esto interesantísimo de que obviamente hablamos de la historia, ¿no? De una fecha, un mes que sirve muchísimo para
recordar y para visibilizar todo el tema LGBTIQ+, pero que al final de cuentas los LGBTIQ+, estamos los 365 días del año, ¿no? Es como, Exacto. Claro, junio ha de ser como la Navidad para los gays, ¿no? Para la comunidad LGBT, porque es un momento en el que, a ver, muchos pueden estar de acuerdo en salir a marchar o no, pero lo cierto es que gracias a todos esos movimientos, el día de hoy gozamos de grandes libertades, todas, todos, ¿no? Y justo este mes, el mes de junio, fíjense nada más. Hablamos del mes de la comunidad LGBTIQ+, sí, del orgullo del Pride, pero también en nuestro país hablamos del mes en el que celebramos al padre, ¿no? Tercer domingo, me parece, de junio, en donde celebramos al padre, Tercer domingo. Es una correcto. figura importantísima, ¿no? En la crianza, pues, de niñas y de niños, de los seres humanos, pero qué importante también y qué ambiguo también es esta relación de ser papá y que te salga o que tengas un hijo con esta orientación, ¿no? De ser claro. homosexual. Ese primer enfrentamiento ante una realidad que posiblemente, decía hace ratito Carlos, ¿no? Todos estos prejuicios, todas estas ideas que están allá afuera, todas estas historias que están allá afuera y que nuestros papás también se compraron, que los papás se compran, ¿no? Al crearse toda la idea de, al tener a mi primer hijo varón, ¿qué se les viene a la mente? Sí, no, ¿No? casi casi ya va a estar fecundando florecillas por todos lados, ¿verdad? Casi casi, ¿no? Pero, oye, pero Oye, fíjate, los papás, desde el primer momento en que tienen a su hija o a su hijo, pues en este caso un hijo que no piensas que va a ser homosexual o que no quieres o no lo tienes en la cabeza, pero ya le estás construyendo la vida a Isra, Juan Carlos, ¿no? Ya estás pensando en la cantidad de hijos, en que va a perpetuar tu apellido, ¿no? A que va a ser un gran proveedor, va a ser un gran empresario, toda esta idea que está allá fuera de estereotipos y de roles de género como tal, que ya se le están introyectando a una persona que acaba de nacer y ya trae una carga de qué es lo que va a hacer en su vida, Sí. ¿no? claro. Está Cómo cañón. tiene que ser, cómo se tiene que comportar, todo esto, ¿no? Cómo se tiene que ver, incluso. O sea, sí, fíjate que yo creo que esa es una de las cuestiones más importantes, ver cómo todas esas expectativas, que muchas veces son completamente infundadas en la idiosincrasia, ¿verdad? De cada persona, en lo que yo considero correcto, lo que la cultura me dice que es correcto, a cómo me cae gordo ese concepto de correcto o incorrecto, ¿sabes? La Sí, normalidad. es como Ah, no hablábamos inventes. precisamente en el Sí, anterior, ¿no? O sea, es lo que es exacto. neurotípico y lo que es neurodivergente. A ver, no mames, o sea, también, o sea, queremos ponerle etiquetas a cualquier cosa y digo, y también por el otro lado nos hemos vuelto políticamente correctos en todo. O sea, yo tengo amigos gays que quiero mucho y le digo, qué baja todo, y les digo con todo el cariño del mundo y no les falto el respeto como él me dice, qué pinche negro. O sea, así nos llevamos y es una forma en la cual el afecto también se demuestra. Pero también entender esa pequeña línea es también entenderlo cuando lo decimos en un sentido de agresión, en un sentido de ofensa, ¿verdad? Y esa es la parte que creo que como personas a veces no sabemos diferenciar o separar, pero vamos a entrar en mucho este contexto, pero no se me adelanten porque espérense, les tengo como siempre sus dos pinches películas y no me van a dejar que no las vea. Así que sí, las películas. Entonces, ahí les va la primera. Esta las dos son clásicas, pero esta yo creo que es famosa, es famosa en muchos aspectos. Y ahí les va. La frase la dice, te diré una cosa, pudimos tener una vida juntos, una vida que te cagas en nuestro propio rancho, pero tú no quisiste, Enis. ¿Y qué tenemos ahora? Pues esta montaña. Ya les dije demasiado, ya, si no Ya, se la saben, ya. ya me voy, me largo de este podcast. A ver. Brokeback Mountain. Es correcto, te la ganaron hoy, mi Charlie, hoy te la Sí, ganaron. sí, sí. Pero No, digo, es bueno, una muy buena película, muy bueno. con Jack Gyllenhaal, si no me equivoco, y con el güey que traigo aquí, que tengo aquí atrás, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? ¿También se me fue el nombre? Heath Ledger. Heath Ledger, es Eh, correcto. Con Heath Ledger, muy buena película. Se me hace que estás en mute, Irra. Sí. Pues no te Es escuchaba. que está ladrando un perro. Oye, nada, no pasa nada, también que participe, no hay bronca. O más bien el Charlie te puso mute para que ya no le ganaras, ¿verdad? La Ya secuela. sé. Trampa. Sí, estamos comploteando. Digo, esta es una muy buena película porque es una muy buena referencia de cómo la dinámica en estos dos vaqueros se empieza a dar incluso desde la infancia. Pero la parte relevante es lo que empieza a trazarse a esta parte escondidas donde uno y otro pues no pueden negar el afecto, ¿verdad? Y mucho de esto es como el decir, pues existirá el mundo, pero al final de cuentas solo nos llevaremos París, ¿verdad? Entonces, aquí vemos en esta dinámica con estos dos vaqueros, que al final de cuentas es una película muy, muy gringa, y pues creo que el estereotipo, así como el estereotipo del mexicano es el ranchero montado con su sombrero y su traje de charro, pues acá tenemos estos dos compas vaqueros bien bonitos, grandotes, toscotes arriba
de su caballo y pues dándose cariño, ¿no? Entonces, vemos esta dinámica donde la aceptación es, donde buscamos pegar mucho en el sentido del que una persona puede tener una vinculación afectiva, pero en muchas ocasiones tiene que privarse. Entonces, creo que en lo particular esta es una muy buena película de referencia. ¿Qué opinan al respecto? Sí, yo la verdad se me hace algo, un gran ejemplo de el ocultamiento, ¿no? De la vergüenza, precisamente, este personaje, no me acuerdo cuál de los dos, la verdad, no recuerdo los nombres. Y sabes que yo vi como otra película por el libro, porque un paciente recientemente me mencionaba mucho el libro y le sirvió mucho para identificar cosas, en su proceso de aceptación propia. Pero cómo vive uno de los dos protagonistas, vive, pues de hecho creo que tiene una familia, ¿no? Está casado y tiene hijos y todo el rollo. Y al final él no puede aceptar la relación con el otro, ¿no? Digo, ya, spoiler alert. Si no lo han visto, pues ya los spoileé, ¿verdad? Sí. Pero la verdad creo que eso refleja mucho cómo ese mandato de la masculinidad, ¿no? Es una jaula muchas veces para muchas personas que no se atreven a vivir como realmente quieren o como realmente son, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ese gran bloqueo. Imagínate, ¿no? Más en este mundo de vaqueros, rudos y esto y lo otro, ser gay, no manches, Es como sumamente si le dijeras a John criticado. Dutton, como si le dijeras a este Rip que, le dijera a John Dutton que es gay, ¿no? O sea, es así como que, Es ¡ah! que, exacto, ¿no? Es como, imagínate toda la presión que hay por encajar en este molde, ¿no? De masculinidad, de ser fuerte, de ser duro, de ser dominante, de todo esto, en un mundo que es sumamente, o sea, con una masculinidad, que yo creo que es una masculinidad muy frágil, ¿sabes? Ujú. Porque cualquier cosa que te acerque a la feminidad se ve como terriblemente malo. Entonces, nada, no inventes, yo creo que es un gran ejemplo, ¿no? De esas dinámicas. Sí, sí. Totalmente. Y sabes qué, la importancia también de, estamos hablando de una película de hace 20 años, de Brokeback Mountain, y que Sí. al día de hoy sigue siendo una temática que a pesar de que han pasado 20 años, sigue siendo álgida la temática. ¿Por qué? Porque efectivamente enfrenta este estereotipo de masculinidad con la diversidad sexual, cuando la realidad es que la diversidad sexual está presente en todo Claro. estrato social, ¿no? En cualquier esfera de la sociedad se encuentra implícita. Y también la importancia de la visibilización de estos temas en los medios de comunicación. Porque, a ver, yo vengo de una generación en donde, ¿qué referentes teníamos nosotros de la comunidad LGBTIQ+? Nuestros padres, ¿qué referentes tenían? ¿Qué información se tenía al respecto de una manera en la que pudieras darte una idea, lejos de aquellos estereotipos de la comunidad, Ujú. ¿no? Si del gay que siempre era caricaturizado, que el gay que siempre era el amanerado, ¿no? La caricaturita que todos nos reíamos de él. Esos eran los referentes que teníamos, al menos en mi generación. Tengo 40 años. Estamos hablando de que en mi generación estas caricaturas estereotipadas de los gays era lo que se consumía. Entonces, imagínate nada más a un padre de aquellos años, o ahorita Ujú. todavía, que se le venga a la cabeza o se le venga la noticia de, papá, soy gay. ¿Qué es lo primero que se le va a venir? ¿No? Entonces, la importancia. Destruyes todo el constructo que mencionas, ¿no? O sea, toda esta parte de decir, madres, espérate, déjame, voy a ver la otra película. No te vas porque te digo que el tema está bien chingón y no, y en verdad, yo sé que muchos al principio dirán, ¿me meto o no me meto? Si no te metes al podcast, aguas, compa, ya tienes fragilidad, ya tenemos masculinidad frágil. Ahorita vamos a entrar en ese detalle, pero espérate, no te me brinques porque tengo una película para ti y esta, a ver, aquí sí te voy a retar, sí te voy a retar, Isra, porque, y también al Charlie. Ya esa no te tocó en tu generación, Charlie, porque esta película sí ya es vieja, pero es A una ver. gran película. Yo cuando la vi, en verdad, ¿qué tendría? Tendría como unos 12 años cuando la vi, y cuando la vi, neta, dije, a la verga. O sea, sí me movió, porque la película es muy buena por la temática. La frase dice así, dice, primero hay besos y luego hay suspiros, y luego, antes de que te des cuenta, estás diciendo adiós. ¿En qué película sale? Y esta es una frase que también está en una gran canción del buen Boy George. No voy a dar más pistas, ojalá que se la sepan. A ver. Dinos, desde Hollywood, es Es de latinoamericano. Hollywood, de hecho ganó un Oscar, si no me equivoco, ganó un Oscar, pero es una muy buena película, muy buena película. Es de 1992. Dale, dale, no lo vi con otra pista, un Otra actor. pista. Bueno, voy a decirles un par de actores. Sí Los lo dos son dejaste muy muy ambiguo, conocidos, Isra. pero en su momento Sí. no tanto. Uno es Stephen Reyes, él si no me equivoco, él es creo que irlandés, inglés, y el otro es Forrest Whitaker, el que tiene como un párpado medio caído. Los Ujú. dos son muy buenos actores y pues esta película, bueno, ya se las voy a Sí, no. soplar, porque si en vista que no hacen el paro, ahí les va. La película se llama Juego de Lágrimas o The Crying Games. Mm, Ajá. Si no la han visto, es una a ver, esto. gran película, pero peliculón.
Y voy a decirles un poquito de la narrativa. Esta película va de una persona que, bueno, es un ex soldado de guerra que al final de cuentas es secuestrado y después asesinado. Pero antes de ser asesinado, el secuestrador, que es Stephen Reeve, le dice, ¿sabes qué? Pues, o sea, se empiezan a hacer amigos y le dice, ¿sabes qué? Nada más no voy a dejar, no vayas a dejar indefensa a mi esposa. ¿Por qué? Porque a mi novia, perdón, era su novia, a mi novia, por favor, porque es lo único, yo soy lo único que tiene. Entonces, pues por total, se lo quiebran y él, pues en su promesa va a buscar a la chica para tratar, pues de decirle, ¿sabes qué? Pues yo vengo por parte de Jody a apoyarte y todo. Y se empieza a enamorar de la chica. A la hora de que empiezan a salir, van a cenar y pues se empiezan ya de repente, pues se enamoran. Y en una noche, pues cuando la está desvistiendo, oh, surprise, que le sale la surprise. Y pues se da cuenta que no era una chica, era un chico. Entonces, ya no les platico el resto de la dinámica Era una porque... chica trans, ¿Eh? era una chica trans. No trans, bueno, se podría decir que sí, pero en ese entonces no eran tan comunes los implantes. O sea, de hecho, la chica se ve, digo, es chico, está plano completamente y O cuando sea, está... podría ser un travesti, pues, un chavo que se Sí, vestía sí, como de un hecho sí travesti. se podría decir que era un travesti, porque sí, o sea, haz de cuenta que todo el cabello largo, su vestimenta, de hecho el chavo que hace este papel de Dill se llama Davidson, Davidson, y también es muy buen actor, y nada que ver con el personaje. Entonces, pero la verdad es que esa película ganó el Oscar por eso, por la interpretación. Fue una muy buena película, esa las dejo de tarea para que la chequen. Fíjate que esto que dices también es interesante porque toca otro punto importante dentro de la diversidad. Luego se habla mucho de la conexión de almas, Isra, Juan Carlos, ¿no? O sea, más allá de lo que estamos viendo, ¿qué me hace sentir esa persona? Luego de pronto dentro de la diversidad, muchos dicen, es que, a ver, ahorita se habla mucho de esta parte de que no me identifico ni como hombre ni como mujer, ¿no? Te enamoras tal vez de las almas o de la persona con la que te estás relacionando. Pero ¿qué habría pasado si este chico que mencionas de la película hubiera sabido antes que no era una chica la que se iba a llevar a la cama, sino un Sí. chico, un travesti, ¿no? ¿Hubiera sido la misma reacción a pesar de sentir lo que sintió por esa persona? Fíjate que esa es parte bien importante de la película. No se las quiero spoilear tanto, pero es precisamente donde él empieza esta dinámica esta dialéctica con este deal, con el chico que es transvesti, y pues obviamente él no se entera en el inter de, pero empieza a haber una buena conexión. Él lo que trata de evitar es ese punto de desconexión. Cuando ya él se da cuenta, cuando el secuestrador se da cuenta, para tener la referencia más clara, para él ya es como el chingue su madre, pero ya me enamoré. O sea, ya hice conexión con esta persona. Y es ahí donde va la dinámica de la película, porque es entre este diálogo interno de decir, chingado, me enamoré de una persona, travesti. O sea, yo no quería que fuera una persona travesti, yo quería que fuera una mujer, pero tiene esto y esto, y pues, padres, qué chingados hago, ¿no? Y ya no les platico más la película porque en verdad vale la pena verla. Pero sí, creo que entra mucho en la parte de lo que mencionas. Más allá de la parte espiritual, que digo, no dudo que existe esa parte, es esta interconexión que se da, porque invariablemente se genera un conflicto interno, pero la persona dice, me enganché, o sea, me enamoré de esta persona. ¿Cómo generas el diálogo interno con esa persona? Y de igual forma, ¿cómo generas esa aceptación aunque pareciera que está mal? Pero fíjate, o sea, invalidas, es que está cañón, ¿no? O sea, como todo esto que estoy sintiendo maravilloso por esta persona, déjate si es trans, si es mujer, si es hombre, por esta persona, por este ser, ¿cómo cambia la percepción al darme cuenta de que no es lo que creía? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo juega mucho esta parte de lo que se dirá afuera? Y no tanto yo creo que es por lo que yo sienta o deje de sentir, sino por lo que los demás van a ver de yo estar involucrado con alguien que Sí. sea trans en este caso. Ahora, vamos a ver esto, o sea, la realidad es que eso pasa incluso hasta en la parte heterosexual, o sea, voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con las chicas que se operan mucho, se ponen, por ejemplo, fomis en los pechos, o se ponen estos calzones que tienen así como doble relleno? O sea, ¿qué pasa cuando estás en la intimidad y te quitas todo eso? O sea, esa persona también se siente vulnerable al decir, es que va a conocer mi verdadero yo. Esta parte del rechazo, yo creo que es una de las cosas claves que vamos viendo precisamente más sobre este tema, porque mucho es esa percepción al rechazo, esta parte del conflicto interno, esa angustia de decir, oye, esto que llamamos disforia, ¿no? De esta parte donde yo no conecto, o sea, yo no conecto primero con esta figura que soy porque yo me veo así, pero también no puedo obligar a que el otro me vea de la misma forma y voy a vivir un pinche rechazo bien cabrón por eso. ¿Qué tan... Pero ese rechazo, Isra, viene nuevamente de afuera. O sea, ¿quién dice que a ver, hablando de mujeres, ¿quién dice que las mujeres tienen que medir 90, 60, 90? Totalmente de ¿Quién lo acuerdo. dice? La sociedad, los estereotipos. Una vez la influencia de los medios de comunicación. Y es importante decir la influencia de los medios de comunicación, porque así como hablamos de la influencia que puede
ser negativa, tiene que haber también una influencia positiva para el bienestar de las personas, para conectar con temas que son reales y que tienen un impacto en la sociedad que vivimos. Sí, totalmente. Mira, yo creo que esto es parte de lo que el orgullo ha hecho. O sea, ha abierto muchísimo más esta idea de decir, o sea, acéptate. No, no es que seas ni antinatural, ni que seas defectuoso, ni que no jales correctamente. O sea, yo creo que esa parte es la que gradualmente como seres humanos hemos empezado a migrar. Y yo en verdad apuesto y aplaudo muchísimo esta parte, porque no necesita haber una máscara, no necesito mostrar algo que no soy. Y lo que tú dices muy acertadamente, ¿no? Es como esta parte ¿qué tengo que demostrar o aparentar para la sociedad? Porque la sociedad es quien me lo pide. Yo ni siquiera lo quiero hacer. La sociedad me lo pide. O sea, si yo te digo, ¿sabes qué? Sí tengo mi panza, sí tengo, me estoy quedando pelón, sí, en fin, puedo tener N cantidad de defectos físicos y para la percepción de los que están allá afuera debería de ser diferente, debería de ser agradable. ¿Qué pasa cuando esta parte no sucede así? ¿Qué pasa cuando no podemos generar en esa persona esa aceptación? Y digo, vamos hablando desde la parte de los niños, o sea, de los adolescentes, de los adultos, en primera instancia, donde empiezan a tener esa parte al conflicto interno. Cómo poder trabajarlo y cómo poder darles ese punto de apoyo a, pues confía en ti, o sea, en esta parte, invariablemente lo que los otros crean de ti. Eso viene desde la crianza, ¿no? Digo, ustedes como especialistas, viene desde la crianza y la importancia de fomentar estos diálogos y esta empatía con las hijos, entre padres e hijos, pues, ¿no? El que yo me sienta como hijo cómodo de hablar lo que me duele, lo que pienso, lo que siento con mis padres. Es decir, estas dinámicas y estas pláticas seguramente irán reforzando mi autoestima y mi autovalía para en el momento en que yo me tenga que enfrentar a un mundo que me pide que sea de tal manera, que actúe de tal manera, que me vista de tal forma, que tenga las medidas de mi cuerpo de tal forma, eso no tenga un impacto en mí, porque yo traigo un crecimiento o un trabajo interno desde casa. ¿No? Que seguramente habla sus conflictos, obviamente, pero ya traes las bases bien cimentadas también, Isra, Juan Carlos, desde pequeños, la importancia de estas pláticas y estos lugares que deben de ser seguros para las personas que debe ser la familia, papá, mamá, hermanos. Es Sí, que ahí es uno de los temas, ¿eh? Yo creo que esto es fundamental. La teoría del apego de Bowlby, ¿no? Nos dice, necesidad básica, un espacio donde pertenezcamos, donde sintamos una aceptación incondicional. ¿De dónde viene eso? De nuestros padres, ¿no? Si Validados, yo, estar si yo validados. crezco en un entorno súper conservador, hiper conservador, con ideas que son súper críticas y todo esto, de cómo me veo, de qué hago, de mi preferencia sexual, etcétera, fíjate, ahí entonces entra en conflicto con otra necesidad que tenemos los seres humanos, la necesidad de la autenticidad, ¿sí? Entonces yo no puedo ser auténtico en uno de estos núcleos, ¿no? De este tipo, que la verdad es que son súper comunes, yo no puedo ser auténtico porque así va a estar en juego mi necesidad de pertenencia, ¿no? O sea, tal vez así me van a decir, ¿sabes qué? Yo así no te quiero, ¿sí? es correcto. Entonces, oh, está bien canijo ese conflicto, ¿no? Porque Es dices, parte ven como que... lo que decía Isra, ¿no? O sea, de esta Ajá. parte o sea, generamos una expectativa cuando, por ejemplo, nace nuestro hijo, por ejemplo, cuando nació Joaquín, el buen Terrenator, saludos Terrenator, por cierto, cuando él nació, dirás, digo, yo vengo a tener dos hijas, y después llega Joaquín, al principio dije, pues es lo mismo, pues los voy a querer igual. No, la neta, algo se prende acá en el pensamiento del hombre que es como voy a trascender todo este pinche conocimiento del Valhalla y se lo voy a pasar a mi hijo, ¿no? Pero viene con todo. Estás en mute otra vez, Isra, Sí, como que estás en mute. Ajá. Te digo, tu está. conocimiento cavernícola de cazar mamuts, todo este estereotipo de fuerza Claro, masculina que traes, ¿no? Claro. claro, o sea, yo lo veo, te lo juro, así, o sea, a donde encuentre como vaya, y digo, mucho de eso sí es así, porque sí, el cabrón parece que algo se le fundió en el cerebro que no tiene rinde, pero la otra parte es esa expectativa de decir, ok, ya lo veo ahí, ya veo esta figurita, tengo que alimentarlo con toda esa información. ¿Qué pasa cuando parte de esa información siento que no funciona o no es tal cual? Y creo en verdad que aquí es donde vienen muchos problemas de esos padres de la vieja escuela. Yo al Irra le gano por 5 años y todavía lo que mencionas, todavía más, o sea, ni siquiera existía la figura caricaturesca. Lo más caricaturizado era Box Bunny dándole un beso al bigote Sam, y no lo veías como algo gay, o sea, simplemente era, pues, estaba jugando. Fuera de esa, realmente yo no recuerdo ver una imagen de una persona gay o homosexual, no era permitido, no era menos en un entorno de comunicación, ¿no? O sea, como si fuera algo tan prohibido cuando pues históricamente, si nos vamos a muchísimos años atrás, la homosexualidad ha existido. Pero la parte relevante es cómo lo vamos negando y vamos creyendo que, o sea, si tengo un hijo gay es como hijo de su madre, o sea, estoy cargando una cruz muy compleja. ¿Por qué chingados?
¿Por Oye, qué? pero es que sí, es algo bien sutil, ¿no? Y bien marcado. O sea, yo he tenido pacientes muy jovencitos, adolescentes, que precisamente están como en esta parte de ir descubriendo su identidad. Entre que tengo un paciente que no sabía si era bisexual o no, o así, pero le traían ambos géneros, ¿no? Y así, entonces, en casa eran bien comunes los comentarios, ¿no? De que es que no seas afeminado, y es que por qué te vistes así, y es que por qué hablas de esta forma, por qué te mueves así, o sea, y es este conflicto tan canijo, ¿ah? Oye, pues muchas veces lo que el niño quiere o el adolescente, que todos queremos, pues es tener esa aprobación de papá y mamá, ¿ah? Entonces, ¿qué hago? No, pues mejor lo oculto, mejor ya no lo vivo, ¿no? O lo disfrazo, lo compenso, ¿no? De alguna otra forma, me vuelvo súper exigente en otros ámbitos de mi vida para ya no ver esto. Y mil maneras en las que manejamos este tipo de situaciones que terminan lastimando un chorro la salud mental de estas personas, Pero ¿no? bien cabrón. Bien Fíjate, feo, o sea. no, tengo un Ujú. paciente, ya lo di de alta, pero por ejemplo, él tuvo un conflicto interno muy grande, él ya tiene casi 53 años, y por ejemplo, y digo, obviamente nunca voy a decir nombres ni mucho menos, ya es un paciente ya viejo. Y él, por ejemplo, llegó él viene de la milicia, él estuvo en la milicia. No voy a decir rango, no voy a decir nada, porque obviamente pues, respeto mucho esa confidencialidad, pero me dice, no tienes idea, Israel, del número de gays que hay ahí y que no se aceptan. Dice, muchos de ellos entraron al colegio militar Por sus obligados papás. por sus padres Oye, para ver si así se corregían. O sea, fíjate el exacto. grado de estupidez No, humana al que estamos, o sea, al que se está llegó. cabrón. Y me dice, ¿qué fue lo único que pasó? Y me dice, no sé si existe el término, pero siento que me hice más gay. ¿Por qué? Porque convivía con un chingo de hombres, o sea, hice muy buenos amigos, me llegué a Guapísimos y enamorar de varios, sí. pesados. O sea, oye, parecía buffet, yo creo, ¿no? O sea, papá, eso no funcionó, ¿eh? Sí, o No. sea, por el contrario, si tú querías que disfrutara de un mole, el lugar era perfecto para Ya sé. seleccionar chiles. Te Entonces, salió muy mal, ¿va? no, neta, o sea, pues, ¿qué te digo, no? Sí, Entonces, o no, sea, claro. la realidad es de que la dinámica no funcionó. Y de hecho, él al final del día, cuando él va a terapia, va por este conflicto interno porque me dice, ¿sabes qué? Y digo, lo menciono en esta parte, él se casó y tuvo hijos. Y el punto más complejo es, me dice, yo estoy en un conflicto muy cabrón porque, aunque no lo crean, me dice, aunque no lo creas, amo a mi esposa. O sea, me acabé enamorando a mi esposa, pero yo entendí que mi preferencia siempre fueron los hombres. Y el problema ahorita, el problema dicotómico para mí es con mis hijos, porque no sé qué chingados les voy a decir. O sea, ¿cómo les voy a decir que su papá es gay, que les gustan los hombres? La esposa acabó aceptándolo, le dijo, ¿sabes qué? Pues está bien, respeto esta parte. Él decidió no continuar la relación por su propia percepción, porque él sentía que estaba lastimando a su esposa. Y le Qué dijo, y en fuerte. algún momento, si te quieres volver a casar, sí, Ra. Te digo, qué fuerte experiencia para este hombre, porque a ver, cuando hablamos de esto generalmente de la diversidad y papá soy gay, generalmente los ojos se van hacia el hijo, ¿no? Que está saliendo del closet, hacia la hija que se está declarando como lesbiana, que se está aceptando ante los padres. Pero también tenemos que entender que para entender estas situaciones debemos de ver ambas partes, Isra, Juan Carlos. Es decir, ¿qué está experimentando esa niña, ese adolescente, ese joven? ¿No? Ante esta situación, ante esta aceptación de su identidad, de su orientación sexual, pero también ¿a qué se está enfrentando ese padre? ¿A qué se está enfrentando esa madre ante una situación que no vislumbraba en su vida? Ante una situación que no tiene el conocimiento, que no tiene herramientas para afrontarlos. Cuando, si ahorita estamos hablando de que hay poco a poco se va visibilizando, hace años, eso tú lo dijiste, Isra, no había referentes, no había información y la poca que había era satanizada, la poca información que había era malo. Yo recuerdo muchísimo, hace ratito decía Juan Carlos, mencionaba algo que me llevó a mi infancia, que yo de chiquito, por ejemplo, nunca tuve un tema con jugar. Por ejemplo, yo me iba con los amiguitos a jugar fútbol, yo me iba con las amiguitas a jugar las muñecas, con las primas, yo me iba a jugar las escondidas, me iba a jugar la bicicleta. O sea, los juegos para mí y los juguetes para mí cuando yo era pequeño nunca fueron un tema de voy a jugar las muñecas porque soy gay. Pues no, eres un niño. No sabes ese concepto, en tu cabeza no pasa eso por tu cabeza, pero sabes Ujú. que te gusta jugar y punto. Pero cuando mi papá me veía jugando con mis primas a las muñecas, ay, bueno, entonces ir a sacarme de la recámara, ¿no? Nos escondíamos y cerramos la recámara para jugar las muñecas. Y para mí entonces, ¿qué fue eso? Saber que esa parte estaba mal vista, que eso era malo, que eso me tenía que esconder, que eso mi papá no lo aceptaba. Entonces yo al crecer, pues claro que eso lo fui reprimiendo, ¿no? Claro. Porque si al jugar a las muñecas o cosas que al parecer eran de niñas, pues era mal visto. Ahora imagínate yo decirle a mis papás, me gustan los niños. Pues yo viví muchos años y que seguramente muchos hombres vivieron con esta falta de amor propio, pues, ¿no? De siempre estarte, pues no sé, negando a ti mismo, ¿no? Negando tu identidad y tu autenticidad, como le decía Juan Carlos hace rato.
Incluso vayámonos al tema de secundaria. Yo hablando hace no mucho con algunos amigos, yo les decía, claro, a gran parte de la comunidad LGBTIQ+, nos quitaron la libertad y el derecho de enamorarnos en secundaria. ¿Qué pasa cuando vas creciendo y te vas abrazando y te vas llenando de autoestima y te vas autoconociendo? Ah, Pues dices, pues sí, soy gay, chingue su, ¿no? O sea, voy a buscar una pareja, quiero andar con fulanito a los 20, 25, 30 años, personas que a los 30 años posiblemente estuvieron viviendo y experimentando su primer amor adolescente, por ejemplo, porque esa etapa se vio retrasada porque nunca fue bien visto eso, al menos en mi generación, ¿no? O sea, a mí me gustaba un niño, pues te gustaba y te callabas y no decías nada, lo reprimías, mientras que veías a tus amiguitos con las noviecitas, las niñas con su novio, y a ti, como niña lesbiana, como niño gay, pues claro que también te hubiera gustado disfrutar y vivir eso, que es parte de tu crecimiento y parte de tu evolución y parte de crearte herramientas incluso para ligar. O sea, de verdad, yo les digo esto porque también cuántas personas me ha tocado en mi momento de 25 30 años que cuando estás ligando, tenemos muy pocas habilidades de ligue las personas de la comunidad LGBTIQ+. ¿Por qué? Porque se nos negó ese derecho, se nos negó ese momento de experimentar esa parte de nuestra vida hasta ya muy tardío. Digo, no todos, seguramente algunos tuvieron otra historia, pero en mi caso y en varios amigos cercanos fue así, ¿no? Entonces creo que esto de el poder aceptar, el poder hablar, el poder entablar, el poder generar este vínculo con tus padres es muy importante porque una situación que pareciera tan sencilla como hablar con tus papás, papá, mamá, soy gay, soy lesbiana, poder abordar estos temas, pues te va dotando de herramientas para la vida, ¿no? Desde muy ya. joven, creo Bueno, yo. ahora, fíjate que hay algo que también ocurre y que creo que viendo sobre esta dinámica, porque te digo, son dos factores en cuestión del hombre que se sufre, o sea, y se sufre por un lado, a la parte de esa no aceptación y por el otro lado, a esa parte a la decepción o a esa parte a la frustración, ¿no? Por ejemplo, algo que me gustaría mencionar es, dentro de la parte psicológica, hay 3 veces más condición de depresión en una persona cuando busca o cuando trata de restringir la parte de su expresión en cuestión de su sentir, de forma general. Ujú. Cuando hablamos a la parte de no expresar ¿sabes qué? Oye, pues yo tengo al final del día esta preferencia, se vuelve como más autodestructiva la cosa. Y lo explico por qué, porque esto acaba generando un aislamiento social, acabamos sintiéndonos ansiosos socialmente, e incluso la parte de ideación suicida es muy frecuente en este tipo de eventos, más que nada la parte al rechazo, a esta parte del estoy decepcionando a papá, estoy decepcionando a mamá. O sea, y yo quiero entrar mucho sobre esta base porque son de las cosas que acabamos viendo en consulta. O sea, pacientes que aunque sus papás ya se abrieron de capa, ya dijeron, ¿sabes qué? Papá, mamá, soy gay, sean hombres o mujeres, la consigna sigue siendo la misma. O sea, es no soy suficiente. Si por alguna razón ya traía mis issues por sentir que no era suficiente, con esto haz de cuenta que quítate que ahí te voy. ¿Por qué? Porque entonces la percepción es, no estoy siendo la persona que tú esperes que sea. E invariablemente ese es un problema general. ¿Por qué? Porque los papás, como padres, no tenemos ese manual a decir hasta dónde es suficiente de las expectativas que queremos asignar hacia los hijos. Y esta es una de ellas. O sea, a veces los hijos se la pueden pasar trabajando, cuidando de la familia, comprando cosas, teniendo carros lujosos, viviendo en una super casota, siendo un gran empresario, porque tengo que demostrarle a papá, tengo que demostrarle a mamá que soy exitoso, que soy bueno, que puedo lograr las cosas, que tengo total autonomía. Y en esta parte, ¿cómo chingados le haces? O sea, y para ellos, en la parte del pensamiento es como decir, no hay una fórmula para eso. O sea, si soy pobre, puedo ser rico, ¿sí? Si no tengo un carro, puedo comprarlo. Si soy feo, pues puedo hacerme, ahora sí, una Son bichectomía retoques. otros retoques, ¿no? O sea, y te arreglas. Pero en esta parte interna, ¿cómo chingados le haces? Y Es es que aquí donde está. viene ese conflicto interno. Sí, no, es alguien canijo, ¿eh? Yo me imagino precisamente esos niños así, sintiéndose culpables por ser ellos mismos, ¿no? Por ser quien son, o sea, está bien feo. Fíjate, traigo aquí unos datos, que también son escalofriantes. Nosotros lo hemos platicado un montón de veces, Isra, a lo largo de los podcasts. El hombre, simplemente por ser hombre, ya tiene una probabilidad mayor de riesgo suicida, 4 veces más que las mujeres. Pero fíjate, el dato que traigo es también escalofriante porque según un informe de salud mental y minorías sexuales de la OMS en 2023, o sea, más o menos recientón, los hombres homosexuales tienen 2.5 veces más riesgo de ideación suicida que los hombres No te heterosexuales. O sea, supinen más. todavía O sea, 8 veces más. multiplica lo más No exactamente, mames. ¿no? Entonces, este riesgo se multiplica si el entorno familiar fue hostil durante la infancia o adolescencia. O sea, todavía puede existir una mayor probabilidad de que esto suceda, ¿no? Y sí me parece como bien, bien canijo esto, ¿sabes? O sea, algo que debe de sacudirnos a todos, ¿no? De, oye, no inventes, ¿cómo es posible que es más fácil que un padre rechace a su hijo
en lugar de que cambie sus propios prejuicios, ¿sabes? O sea, es mucho más fácil que un padre le diga, no te acepto, me das vergüenza, no te quiero, eso, a que cambie sus ideas que tiene Eso. al respecto. O sea, no inventes, ¿no? Esa es una herida que yo creo que cualquier persona que ha pasado por eso no se cierra fácil, ¿sabes? No es fácil cerrar una herida como esa, que te pongan tantas condiciones para amarte, ¿no? Para sentirte que eres digno de ser amado, ¿no? Entonces, yo creo que esto es sumamente fundamental y complementando nada más un poquito lo que comentaban, ¿no? Ahorita, llega un punto donde, pues bueno, ya lo escuchas en todos lados, ¿no? Y esto yo lo llevaría más allá de solo la diversidad sexual, ¿sabes? Yo lo llevo a muchos, muchos rasgos, ¿no? De personalidad o así. Ya escuchas durante muchos años que estás mal por ser como eres, que es vergonzoso, que es indeseable, que es incorrecto. Llega un momento donde ya no necesitas que te lo digan, Sí, ¿sabes? Ya tú solito haces la chamba, ya tú solito te Ya te lo rechazas, ¿no? creíste. sí, sí. Exacto, ya se interioriza ese rechazo. Y entonces, si el mundo, ya no necesito que el mundo me agreda para agredirme a mí mismo, ¿sí? Y entonces, eso es lo que creo que está más canijo de este tema, ¿eh? Porque luego entonces ya me siento como, pues tengo que compensar esto, ¿no? De alguna manera tengo que compensar esta falla que tengo. Y entonces, pues todo lo que conlleva vivir mis preferencias sexuales se vuelve algo complicado. Entonces ya no demuestro afecto en público, entonces tengo una relación problemática con la sexualidad o el placer, lo vivo con culpa, como si estuviera mal, ¿no? Sentir esto. Tengo preferencia por relaciones clandestinas, ¿no? O sea, mejor lo oculto, lo hago muy frío, todo, me desconecto emocionalmente de mis parejas, porque creo que en cualquier momento las personas me van a rechazar, como en otros momentos de mi vida me han rechazado. O Oye, Juan sea, Carlos, y eso que dices también de las relaciones clandestinas ponen en riesgo la vida también de esas personas, porque claro. al no hablarlo abiertamente con su familia de quién es mi ligue, con quién estoy saliendo, ¿no? Por este autorrechazo, pues, o sea, yo creo que por ejemplo, de índices de suicidio, pero bueno, este tipo de situaciones también yo creo que ponen en riesgo la vida de esas personas, porque no sabes en manos de quiénes están, Sí, es ¿no? Con correcto. quién se está vinculando mi hija, mi hijo, mi adolescente o el adulto como tal. Sí, 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 sí. fíjate, y algo que yo creo que es bien importante es mucho es ver estas consecuencias incluso a largo plazo, ¿no? Porque es esta parte donde esta persona a cada acción que haga va a sentirse como insuficiente, ¿no? Como a lo que le llaman síndrome del impostor. Te digo que a mí me caga estarle poniendo síndromes a todo, pero digo, básicamente es este sentido de insuficiencia, pero llega un punto donde no podemos acabar de complacer, no acabamos de dar, y es desgastante estar ante esta situación. Otra de las situaciones que se vuelve que es precisamente crítica es esta, ¿no? O sea, acabas vinculándote y deja toda la parte si buscas o no una relación u otra o se detona algún tipo de promiscuidad, ¿no? Porque eso ocurre, sea una relación heterosexual o homosexual, no importa, pero te estás exponiendo. Y te estás exponiendo, ¿por qué? Porque tienes que hacer todo a escondidas. O sea, es tratar de manejar muchas cosas con pincitas al mismo tiempo. Es muy complicado. Ahora, en esta parte, yo quisiera preguntarte, por ejemplo, la integración, esta parte de aceptación. ¿Cómo la viviste tú? Que nos puedas dar este ejemplo de tu sentir, más que nada, digo, porque entiendo, o sea, en tu familia es esta aceptación, está bien conectada esta parte. ¿Cómo podrías mencionar a las personas este sentir, más que nada hacia ti con tu familia? Olvídate, los de afuera, honestamente, son tres cosas que me valen 2 hectáreas, pero tú con tu familia, ¿cómo te sientes conectado? En el antes de o ya ahorita. En ambas partes, en ambas O sea, partes. en su momento, antes de yo estar pues entendiendo, ¿no? Mi identidad, ¿no? Formando esta identidad, pues yo me sentía poco valioso, yo me sentía no merecedor de mi familia, yo me sentía que no amado, ¿no? Eh, y es no amado por las voces y los comentarios que ellos hacían al respecto en torno de situaciones, por ejemplo, esto de las muñecas, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta jugar a las muñecas, a ellos no les gusta, estoy mal. Ese tipo de situaciones a mí me hacían sentir no amado. No que ellos no me abrazaran, no que ellos no me dijeran que me querían, pero ya cuando entraba esta parte de mi identidad y estar descubriendo qué onda con esta de mi orientación, pues sí, no, me sentía pues poco valioso para mi familia, ¿no? Me sentía, es que imagínense. ¿Cuál es la esencia de un niño, de una niña de 8 o 9 años, ¿no? Jugar, brincar, ¿no? Sentir Involucrarse. luminoso. Tal cual un niño y una niña son un arco iris, ¿no? Es luminosidad, es desmadre, es energía, es cero prejuicios, es amistad, no hay filtros. Yo recuerdo, ¿no? Que si quería hablarle a alguna niña o algún niño me acercaba sin temor a decir, ay, no me va a hablar, ay, es que se ve que tiene la cara de pocos amigos. Todos esos filtros no los teníamos de niños. Entonces, ante todas estas ideas y todas estas voces que en mi experiencia las fui viendo,
pues empezaron a apagar a ese niño. Ese niño se fue apagando, toda esa naturalidad con la que nacemos todos los seres humanos se iba apagando. Ya posteriormente, pues bueno, la vida te va dotando de herramientas, ¿no? Vas haciendo tu trabajo, tu introspección a base de experiencias personales, tal vez de muchas noches de soledad y de llorar tú solo, ¿no? De sentirte insuficiente. Pero pues el tiempo te va dando esas herramientas, amigo. No te puedo decir que de la noche a la mañana salieron, Ah, ah. pero fue un trabajo pues de muchos años. Hoy día a mis 40 años mi relación con mis papás es muy buena. Em, por ejemplo, yo nunca salí del closet como tal, porque número uno, ni sabía que se tenía que salir del closet, y número dos, no fue una necesidad. Me sacaron del closet mis papás. Eso lo voy a contar Sí. en exclusiva. No, 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 es Yo con genial, o mis sea, es amigos, genial, ¿no? O sea, pero quiero preguntarles, o sea, ¿qué tuvieron que ver tus papás para decir, ya, güey, ya, o sea, ya no le hagas a la mamada, ándale, ya, nada de eso, espera, amigo. Me cacharon ártate? unas fotos, me cacharon unas fotografías. No eran las que te mandé, ¿verdad? No. Ah, ok, Cuando te digo, ok. Las del me Charlie, cacharon ¿verdad? unas fotografías, mis amigos o a quien se los he contado, luego lo ponen la cara de, "Ah", o sea, ¿fotografías de qué? ¿De la intimidad o de qué? No. En aquellos años, estoy hablando de la prepa universidad, inicios de la universidad, me invitaron a una fiesta de unos amigos y su fiesta era temática gay. O sea, había vestidas que daban show de Paulina Rubio, Thalía, había banderas de colores y pues era una fiesta como tal. Entonces, pues tomamos fotos, ¿no? De la fiesta, de la reunión y un amigo me los guardó en un CD. En aquellos momentos te Ya, quemaban el sí. disco para las fotografías y yo ese CD lo dejé en la computadora de la casa. Y mis Mm, papás abrieron ese CD Ah, y lo que les vieron dice las uno que no. fotografías. Oh, ya, ya. Ahora, tampoco estábamos haciendo absolutamente nada, ¿no? O sea, que me tenga que engordar, pues no, se estaba en una fiesta. Pero para mis papás ese momento creo que fue nada más reafirmar lo que ellos creían, pues. ujú, O sea, Sí, los papás saben lo que tienen en casa. O sea, y quien diga que no se está mintiendo a sí mismo. claro. Pero los papás conocen muy bien a los hijos. sí. Entonces, yo creo que lo único que les faltaba era confirmarlo de una o de otra manera, que yo lo hablara. Y pues así lo descubrieron, ¿no? Mi papá recuerdo que me dijo, oye Israel, encontramos estas fotografías, bla, 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 bla. Y recuerdo una frase que me hizo reafirmar, yo creo esto que, con lo mismo que las muñecas, que me dijo, lo único que no quiero es que te vistas de mujer. Eso me dijo mi papá. Mm, ya. Y para mí fue así como un choque que dije, bueno, número uno, jamás he querido vestirme de mujer. Número dos, pues no, o sea, no era como mi opción, me explicó. Pero ante el concepto de mi papá ser gay, era un hombre que se travestía, ¿no? Sí. Cuando en la diversidad, pues hay un abanico de posibilidades en la diversidad sexual como tal, ¿no? Oye, Desde pero la... pues de cierta manera te fue bien, ¿no? Hay papás que cuando quieren sacar al hijo del closet, es, mira, te compré estos vestidos, de que, espérate, yo no me voy a vestir así, ¿no? No, o sabes que Isra, cosas muchísimo más fuertes como, a ver, hablan de personas que los llevaron a a la milicia para que se Sí. les quitara, para que se curaran, pero hay A padres terapia, Charlie, a A terapia. O terapia, sea, sí, a sí, sí. terapia, no o te hay digo, padres que los llevan con prostitutas para que les quiten la homosexualidad a Sí, sus es hijos, cierto, y los sí. ¿no? demás me lo reafirman más, porque al final de cuentas se vuelve una experiencia terrible, en Qué verdad, es una terrible. O experiencia traumas más. traumática. Fíjate, o Claro. sea, y creo que en esa estructura de querer forzar, es como el no estoy de acuerdo, es como decir, no acepto lo que la vida me está dando, me vale madres, o sea, es como decir, no acepto mi pobreza, déjame, voy a saltar un pinche banco, ¿no? O sea, Ándale, así de espérate, güey, o extremo. sea, hay reglas. Entonces, y en esta parte yo creo que nos damos un balazo muy fuerte en el pie, porque, te digo, me ha tocado así mamás que llegan con los chavitos, con los adolescentes, y es que quiero que me le dé vuelta, chinga, pues, pues si quiero lo agarro y lo giro, ¿eh? Pero no sé a qué se refiera con eso, ¿no? No, pues es que creo que le gustan los hombres, a ver, ¿usted ya habló con él? No, pues para empezar no he hablado con él, pero ¿cómo sabe que le gustan los hombres o le gustan las mujeres? Si no, pues que él no habla mucho, pero pues es que lo veo como que en ciertas acciones o es medio manerado, me hace esto, me hace otro, le digo, "Bla, bla, bla". Primero, no suponga. Número dos, y si su hijo es, ¿cuál es el problema? O sea, ¿Por qué le ¿dónde causa está el conflicto? problema? Sí, ¿dónde está el problema? Y la enorme mayoría, si es que sin temor a equivocarme casi al 100%, entonces me dicen, es que ¿qué va a pensar la gente? Pues lo que piense. ¿Usted vive con la familia o vive con la gente en la calle o vive con su hijo? Porque quien merece el afecto es a quien usted le está dando vida y es su hijo. Y no importa si come de cabeza o come de pie o come sentado o come boca abajo o sí, come diferente. Pero eso no tiene nada de malo. ¿Sí? ¿Qué pasa si su hijo le dice el día de mañana, ¿sabes qué? Me voy a hacer musulmán o me voy a hacer budista o me voy a hacer satánico? A usted le va a generar un pedote, ¿verdad? Si es católica. Pero eso no le quita el que sea un ser humano o que tenga que quitarle amor a su hijo. Oye, Isra, una vez me llegó una paciente, peculiar el caso, de esos casos como raros, ¿no? Que es el único caso que ha tenido así. Fueron como 3 sesiones nada más, realmente, no fue un proceso prolongado, pero era una señora ya grande, cerca de 60, ¿no? Rondando por ahí.
básicamente ella llega porque se da cuenta que su hijo, del que como que tenía un concepto de que ella está hablando de los nietos, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Ahí en las personas gays, así como de que algo que se les cae a los papás de que los nietos y esto y lo otro, todas las expectativas, ¿verdad? Total que ella está con su hijo, el hijo está en Saltillo y de repente, ¿no? Se da cuenta, o no sé, creo que también le pasó algo similar ahorita que estás platicando tu testimonio, Israel. Creo que había unas fotografías precisamente del hijo, el hijo era drag, hacía drag queen, ¿no? Y ella, en serio que tuvo uno de los shocks más importantes de su vida, ¿no? Así ¿Qué de dijo? que Mi no maquillaje. puede ser, es que me decía, es que mi hijo tiene barba como tú y esto. O sea, así de que la señora es escandalizada, pero a tope, ¿no? Así. Pero lo que me llamó mucho la atención de su proceso y me dio mucho gusto, que digo, tal vez esto pues no depende ya va a depender de cada caso, ¿no? Lo que quería la señora venía conmigo para entender a su hijo, ¿sabes? Para buscar entender, dice, ese mundo yo no lo conozco. O sea, ese mundo yo, genuinamente yo no sé qué onda, me da miedo que esté en peligro, de que le pase algo, me da miedo que alguna persona lo vaya a ver, le vaya a querer hacer daño, ¿no? Por todo el odio que hay allá afuera y así. Yo lo que quiero es conectar más con él. Me gustó mucho, ¿sabes? O sea, se me hizo bien padre. Dije, no, hombre, qué chulado. Ojalá hubiera más casos como estos, ¿no? Que quería conectar más con su hijo realmente. O sea, no estaba en juego de ninguna manera la aceptación, no estaba en juego el cariño que le tenía, sino lo que quería. Quiero entender más su mundo, quiero entender cómo hablar con él, cómo comunicarme con ella, hacerle preguntas de eso, de otro. De eso trató su proceso, ¿no? De ayudarla a mejorar la comunicación con su hijo, que ella fuera viendo que pues, era un ser humano, nada más, ¿no? O sea, no es como que tú digas, uy, se transformó en una cosa completamente diferente. Es una persona, nada más. O sea, es un ser humano. Entonces, ella logró ver la persona, ¿no? Detrás de eso. Se escandalizó y todo al principio, como que fue así muy choqueante porque no tenía ni idea, pero luego fue conectando, muy padre, ¿no? Y creo que ojalá podamos lograr eso, ¿no? En algunos casos creo que es imposible, que a veces también los papás o el entorno, pues a veces no cambia, ¿no? No podemos tener ese factor de cambio y creo que aquí a veces el trabajo terapéutico muchas veces consiste en que ayudar a esa persona a reconocerse más allá de todas esas etiquetas que pudo haber recibido, ¿no? Más allá de todo esto. De hecho, yo te quería hacer una pregunta, Israel, no sé si me permito hacerte una pregunta No, de... Juan Carlos, No, no 5 varos quiero. la pregunta, ya me carnal. voy, adelante. Adiós. La pregunta es, ¿cuál fue, no sé si recuerdas, un momento específico donde hayas sentido orgullo de ti, donde te hayas sentido orgulloso de ser quien eres? Porque mira, yo soy una persona con discapacidad, tal vez no se alcance a ver en la cámara, pero yo soy una persona con discapacidad y yo también pasé por un proceso similar, ¿sabes? Somos minorías, al fin y al cabo. Entiendo mucho a veces, ¿no? De esto, pero yo también pasé por un proceso de aceptación hacia mí mismo y yo recuerdo un punto muy específico en mi vida donde como que logré hacer pic, ¿sabes? Con el ay, chis, mira, soy una persona más, ¿no? Y mi vida es digna, ¿no? Es digna de ser vivida y así. Pero no sé si tú tengas un momento así como donde hayas hecho clic. Fíjate que muchos, Juan Carlos, muchos, y específicamente yo creo que fue en la parte académica. Yo creo que toda esta inseguridad de la que les hablaba cuando ya yo era un niño, un adolescente, creo que todo mi enfoque se lo di a la escuela. Entonces, el hecho de que fuera destacado en la escuela, en que mis maestros siempre me traían así, ¿no? En que si era el abanderado, en que si mi esfuerzo como estudiante era valorado y yo veía que mis amiguitos también me aplaudían y era como de, ¿me explico? Como que esa Ujú, parte de mi valor como persona lo empecé a notar en la parte académica, por ejemplo, ¿no? Aunque, por ejemplo, en el tema de la escuela, pues también sufres bullying, ¿no? Y a ver, el bullying se sufre de todos claro. lados, ¿eh? No Dímelo a solamente la mí. diversidad sexual, la verdad que a todos seguramente nos ha tocado que porque si eres chaparrito, que si eres gordito, que si eres pobre, que si traes tenis viejos, que si eres gay, que si, o sea, la verdad es que el bullying todos lo vivimos en algún momento de nuestra vida de una o de otra Pues yo forma. creo que no hubo quien de los que estamos aquí no les haya llovido bullying. Ujú, No, no, no. Entonces no es exclusivo de la parte de la diversidad sexual, el bullying, pero en su momento, a pesar de eso, yo empecé a notar mi valía, me empecé a notar valioso en la parte académica, Juan Carlos, ok. ¿no? Y eso Va. se fue trasladando, recuerdo mucho primaria, secundaria, prepa, ya la universidad como que ya con más herramientas y eso como que le fui soltando un poquito a enfocarme tanto en el rollo académico. Pero mira, yo estuve participando en cursos de oratoria, de poesía, declamación, idioma inglés, o sea, me metían a muchos concursos en la escuela. Y yo al notar Ok. ese interés por parte de mis maestros, me hacían entender que yo era valioso. Va. Los maestros me hicieron entender justamente que más allá de si era gay o no, que eso ya no estaba en mi cabeza por lo que escuchaba afuera, pues que yo era valioso por otras cosas, ¿no? Y Correcto. que eso no tenía nada que ver con mi orientación y lo que yo empezaba a descubrir en mí. Definitivo. Específicamente creo que
que la parte académica me ayudó mucho para encontrar esa valía en mi ser, Juan Carlos. No, hombre, qué padre, qué bonito y qué chido que, o sea, fue una forma de tener como esa retroalimentación desde afuera, ¿no? Y de darte cuenta de esas cosas. No, qué padre, la Y, neta. oye, y de maestros también muy empáticos, ¿eh? Porque, a ver, no es que yo era no era un niño, pues sí, te era manerado, pero no era un niño muy obvio, pero pues desde niño se te nota, ¿no? Y fíjate que recuerdo mucho en la secundaria que estuve viviendo algunos años con mi familia en San Luis Potosí, en una ranchería, bueno, se llama Villa de Arriaga, cerca de Ojuelos, en San Luis Potosí, estuvimos viviendo ahí un tiempo, que es un lugar o sea, con personas de rancho, pues, con ideas muy arraigadas, muy tradicionales, ¿no? Y que los maestros mismos también hayan tenido esa apertura como para notar en mí el talento más allá de si era gay o no era gay, o si era manerado o no era manerado. Creo que también hay muchos aliados en la vida que te vas encontrando, muchos Son buenas aliados, personas. maestros de vida que te van demostrando que eres más de lo que se dice que eres, ¿no? Claro. Sí. Sí, completamente. Fíjate que en mi caso fue algo similar. Yo encontré una persona con mi misma discapacidad que vi que fue como un modelo, ¿sabes? Para mí, de que dije, no manches, ella es una chica que conocí por internet, ¿no? Por Facebook, tiene exactamente mi misma discapacidad. Yo me di cuenta que ella tenía una vida increíble, ¿sabes? Una vida impresionante. Iba al gimnasio. Bueno, el primer mundo, ¿va? Había gimnasios específicos para personas en silla de ruedas, lo cual, digo, área de oportunidad acá en México, ¿va? En Pero fíjate Torreón. que, o sea, tenía una relación de pareja, tenía un montón de cosas que dices, a mí me sirvió mucho para darme cuenta y hacer como el clic de, oye, es una vida completamente digna, ¿no? De vivirse, es una vida completamente que poco importa, ¿no? Lo que sea, ¿no? De cualquier tipo de característica que puedas tener. Entonces, a mí me ayudó mucho ese testimonio, ¿sabes? Como un modelo de vida y que, como dices, hay muchos, ¿no? Hay muchos momentos específicos, pero yo me acuerdo mucho de ese momento, a mis 17 años, como que me voló la cabeza, ¿no? Así como que, wow, es posible, ¿no? Es posible tener una vida digna, aún con cualquier circunstancia. Entonces, está chido. Sí. Es, es correcto, chicos. Y pues bueno, déjenme decirles que ya se le acabó la batería al carro, entonces tengo que mandarlo recargar. Así siempre digo una babosada cuando ya se está acabando el podcast. Y sí, aunque no lo crean, ya se nos fue el tiempo. En verdad se nos fue el tiempo. En verdad, a mí se me pasó muy rápido. Yo creo que es un gran tema que le tiene muchos Sí. puntos todavía por abordarse, porque casi yo creo, Charlie, no hay tema que no nos quedemos con ganas de seguirlo continuando, porque en verdad están muy buenos, porque yo creo que son cosas que salen desde esta óptica de ese hombre que regularmente no habla. Y creo que en esta ocasión, Israel, nos das un muy buen punto de apoyo, un muy buen punto de comentario, esta parte de vivirlo. Solamente quiero preguntarte algo porque ya no acabé te interrumpí. Perdón, mi pinche TDA, yo también tengo mi discapacidad ahí. Pero quiero preguntártelo. Cuando tus papás te sacan del closet de que, órale, cabrón, ya, vamos para afuera. ¿Cómo te sentiste? Esta parte liberada, esta parte de ti que dices, bueno, ya, la chingada, pues cuéntanos, porque estoy seguro que quienes nos escuchan va a haber uno o más de uno que van a decir, güey, a ver, ¿qué se siente, güey? O sea, y si me aviento, no me aviento, o sea, me gustaría que tú con esta parte puedas orientar y darles un punto de apoyo a todos aquellos que todavía tienen un chingo de dudas. Híjole, amigo, pues te digo que a mí me sacaron, o sea, yo no, por mí yo no salía al closet porque no sabía que era No, está necesario, bien. La parte pero importante es que a lo mejor van a ver uno que otro papá que también nos está escuchando y que va a decir, pues, ¿cómo lo sacaron? A ver, pues, para ver si yo puedo hacer algo parecido con mi hijo o con mi hija, ¿no? mira, en su momento, con esto de las fotos que te digo, me sentí evidenciado, me sentí apenado, ¿no? Porque dentro de mí sentía que ya habían descubierto o ya habían reafirmado y yo reafirmaba también mi idea de que los iba a decepcionar, ¿no? Pero en cuestión de que una vez que lo supieron, es muy cierto eso que dicen que, o sea, te quitas un costal de encima. Sí sientes ok, ya lo supieron, ya pasó, ya platicamos, ok, no me he visto de mujer, no es lo que quiere mi papá, pero sí te sientes más ligero, te sientes con menos carga. Y la verdad es que sinceramente, la importancia de la validación de los padres es lo más importante. Es lo más importante porque en mi experiencia, con que mis papás me quieran, con que mis papás me validen, con que con mis papás pueda tener estas pláticas íntimas, ¿no? Dolorosas, ¿no? De llorar, de abrazarnos, de compartir cosas muy propias y muy nuestras de familia o personales, creo que lo demás importa, no importa, ¿eh? O sea, lo que opinen afuera, los juicios siempre van a estar Correcto. para todas y para todos, no solamente para la parte de la diversidad. Las voces siempre te van a estar señalando por una u otra razón. Entonces, yo lo único que quiero decir es que sí es importante y necesario que en nuestra sociedad se refuercen estos lugares seguros que tienen que ser las familias, ¿no? Estas células que al final de cuentas van formando el tejido social y van formando una sociedad pues más inclusiva, más
déjate tú más inclusiva, más sensible a los temas, posiblemente. Yo creo que finalizaría con eso, la importancia de fomentar la comunicación entre papás e hijos, ¿no? De estos y de todos los temas que puedas platicar con tus papás. Qué maravilla sería, yo haber platicado esto desde chiquito con mis papás, pero no se me dio como a muchas personas, ¿no? Pero hoy día te puedo decir que gozo de una relación muchísimo más madura, muchísimo más empática, más conectada, después de, pues, de varios años. Pero la comunicación entre papás e hijos creo que se tiene que reforzar sí o sí en este tema y en todos los temas. Genial, no, digo, es una gran experiencia y en verdad, pues un gran punto de apoyo para todos aquellos que nos están escuchando. Y pues bueno, voy a cerrar esta parte. Como siempre doy algunos tips. Puntualmente los tips van más para las mujeres que para los hombres, que es que este espacio donde damos algunas herramientas. Y pues quiero ir a al primer tip y es precisamente es desaprender mitos. Por favor, traten de, quienes nos están escuchando, entender que la orientación no es una enfermedad, no es una elección distorsionada, o sea, es amor, punto, ¿sí? A mí me gustan los chilaquiles verdes, a mi esposa le gustan los rojos, al Charlie le gustan los del molcajete, al Isra le gustan con crema, son chilaquiles. No se apasionen tanto en lo que cada uno come. Enfóquense en el amor que damos. Entonces, este es el primer tip que quiero darles. Abracen a sus hijos, quiéranlos, no importa qué gustos, qué preferencias, qué ideología quieran profesar, qué pensamiento, qué estructura quieran generar, siempre y cuando sea en pro de ellos mismos y no afecten a terceros. Yo creo que mientras estemos ahí, sí, porque si digo, ah, pues, yo fui la mamá de Hitler, pues no, no está tan chida la cosa, ¿verdad? Así, señora, desoriéntelo ahí, ayúdelo un poquito. Pues estamos hablando que podemos dar amor y brindar amor, precisamente acabamos evitando que hayan personas allá afuera con ese resentimiento hacia los demás, hacia esa percepción del no hay afecto para mí. Y empezar a cambiar un poquito más esta idiosincrasia. ¿Qué opinan al respecto de este primer tip? Híjole, amigo, creo que también tocas un tema bien interesante porque muchas personas que reprimen su orientación, su identidad, trasladan ese rechazo, ese odio hacia las personas de la comunidad. Es Ujú. decir, si yo me siento invalidado socialmente por mi familia, no me siento aceptado, guardo rencor, odio, rechazo, no trabajo en mí, hay muchas personas que toda esa frustración y todo ese coraje y toda esa vorágine de emociones lo trasladan a personas de la comunidad, ¿no? Por eso tanto personas trans muertas, por eso tanto ¿no? Ataque hacia la comunidad LGBTIQ+, en cuestión de, pues sí, tal cual, ¿no? De terminar con la vida de personas que pertenecen a la diversidad por personas que son parte de la diversidad, pero se sienten aprisionados y sienten coraje por no poder expresarlo. Entonces, por eso la importancia de comunicarlo, de decirlo, de exteriorizarlo y de sentirnos validados por lo que somos. Totalmente de acuerdo, totalmente. Y fíjate que este es un punto bien interesante que, digo, ya no nos da oportunidad de abordar, pero creo que esto es clave, ¿no? O sea, simplemente vemos esta restricción que acaba generando más odio. Y creo que es una de las cosas claves que desde casa, desde papá y mamá podemos empezar a evitar abrazando más, queriendo más, evitando ese rechazo. No, no por la expectativa que tengamos hacia nuestros hijos, simplemente el abrazar, ¿no? Quitarnos esos mitos o esa idea de lo que nosotros podamos creer que es lo correcto siempre. Y creo que esto ayuda mucho, ¿no? Y voy al segundo de los tips y es esta parte de la integración, ¿no? Buscar la integración es aceptar a nuestros hijos invariablemente de las circunstancias. ¿Por qué? Porque eso ayuda a generar una reconexión. Cuando nuestros hijos se sienten rechazados, sea por cualquier cosa, y no lo digo solamente por una preferencia sexual, sino por cualquier circunstancia, acabamos generando personas que acaban teniendo en verdad síntomas o trastornos muy complejos. Nosotros lo vemos diariamente en terapia y es muy complicado también para esas personas que tratan de resolver problemas que ni siquiera vienen de ellos mismos por quererlos tener, es porque así los han tenido que abrazar por el cómo les ha ido en la vida y cómo han sentido ese rechazo. Entonces, una parte relevante es ayudemos más a esas personas a reconectar. Fíjate, algo que vi en una de las marchas, que me tocó caminar en una de las marchas aquí en Aguascalientes, había una persona que se me hizo tan bonito, era una señora, que dice, aquí hay abrazos de mamá. Y está ella así y trae su pinche letrerote acá. No te digo cuántas chicas, cuántos chicos llegaron a darle un abrazo. Ujú. O sea, ese punto de apoyo de decir, sabes que a lo mejor no seré tu mamá, ¿sí? Pero aquí estoy. O sea, ven y toma un poquito de esto, ¿no? O sea, ojalá hubieran más personas que tuvieran la capacidad de dar esa parte, ¿no? Y no sentir ese rechazo en la casa. Entonces, por eso quiero dejar esta parte, ¿no? Buscar esta reconexión emocional es, quiere, no importa el cómo, solamente da la oportunidad de dar ese amor que el otro está esperando. ¿Qué opinan de Ujú. este segundo tip? Sí, claro, no, mira, yo creo que súper importantísimo. Las primeras relaciones que tenemos, las primarias, ¿no? Con mamá y papá, van a moldear todas nuestras siguientes relaciones, ¿no? Las expectativas que tenemos sobre el amor, sobre la intimidad, sobre la cercanía y la vinculación, o sea, entonces
mamá, papá, si están escuchando y están pasando por una situación así y tienen conflicto para manejarlo, pidan ayuda, ¿eh? O sea, súper importantísimo, es sumamente relevante el efecto que va a tener esto en el hijo que tienes ahí, ¿no? Entonces, si tienes un conflicto con eso y no manches, pues hay que trabajarlo, ¿ah? Hay que ver qué onda porque eso sí va a repercutir de manera muy profunda, ¿no? En la persona. Mm. Definitivamente. Y pues bueno, ya para cerrar, Isra, ¿algo que nos quieras compartir? No, amigo, pues nada más agradecerles por este espacio y por supuesto porque, a ver, psicología para hombres, ¿no? Existimos los hombres homosexuales también, ¿no? Es Somos correcto. hombres y dentro de esta tan llamada diversidad sexual, la heterosexualidad también es parte de la diversidad, todos somos parte de la diversidad sexual, todos somos parte de la diversidad de este mundo, de este planeta y pues nada, agradecer el espacio y pues muchísimas gracias también Juan Carlos por esta plática maravillosa y que ojalá que esta plática pueda impactar allá afuera de manera positiva a través de la experiencia vivida por mí, por supuesto ustedes como especialistas, pues nada, que sé que ese es el objetivo. Gracias. No, hombre, gracias a ti, Israel, gracias por compartirnos, ¿eh? En serio, súper valioso todo lo que nos compartes y qué chido que te animaste y ojalá no sea la última vez que estés por acá en el podcast, estuvo bien chido. Cuando gusten. Muchísimas gracias. Abrazos para ti también, Juan Carlos. Muchas gracias. Tú, mi Charlie, para acabar. Yo creo que, mira, lo menciona Israel, ¿no? De que pues esto es psicología para hombres. Definitivamente la masculinidad no representa, digamos que a mí se me hace que no hay nada más valiente allá afuera que vivir en el mundo enseñando quién eres realmente, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la masculinidad, mucho menos. Vamos a romper todos esos prejuicios, ¿no? De la masculinidad tradicional y todo esto. Entonces, vamos a vivir, lo mencionamos, pero casi todos los podcasts darnos chance de conectar con la vulnerabilidad, darnos chance de poder expresar todas las cosas que sentimos, oye, es súper importante, ¿no? Entonces creo que es parte de, y la neta, qué buen capítulo, me gustó mucho. Definitivamente, a mí también me encantó, en verdad, Israel. Te digo, cada que yo convivo contigo es garantía de una muy buena conversación. El otro nada más con un vino tinto, unas caguamas, no sé, algo leve como para relajar el cuerpo. Y pues bueno, recuerden, nada más, como siempre mencionamos a la parte del podcast, esto nunca suple un proceso terapéutico. Siempre vayan a terapia, el que ustedes escuchen el podcast, es una buena conversación, pero definitivamente busquen un profesional con credenciales. Entonces, pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Psicología para Hombres. Nos encontramos ya reviviendo, dándole RCP al Facebook. Instagram está jalando. Y obviamente en TikTok y en YouTube nos encuentran en Psicología para Hombres. Y pues un placer a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Y recuerden, esta grasa no se quita. Nada, que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.